Muy buenos días. Celebramos hoy pleno extraordinario para la concesión de los honores y distinciones que cada año aprueba nuestra corporación. Estas medallas de la Villa, que tienen el carácter de condecoración, son distinciones municipales creadas para premiar méritos extraordinarios que concurren en personalidades, entidades o corporaciones por haber prestado servicios al municipio o haberles dispensado honores. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, prescribe nuestro reglamento que ha de tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor del municipio y las particulares circunstancias de la personalidad, entidad o corporación propuesta para la condecoración. La concesión de estas medallas se acuerda previa a la tramitación del correspondiente expediente por el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría del número legal de sus miembros que representen a más de un grupo municipal. El 29 de junio, coincidiendo con la festividad patronal de San Pedro, tendrá lugar el acto solemne de la entrega de estas medallas, que tienen grabadas en su anverso el escudo de Gijón y en su reverso constará la categoría de la condecoración, el nombre y apellido de la persona, entidad o corporación distinguida y la fecha del acuerdo de concesión. Bienvenida muy cordial a las personas y entidades premiadas y a quienes les acompañan aquí en este salón de pleno o al lado en nuestro salón de recepciones. Comenzamos, por tanto, el orden del día y como primer punto, concesión de la medalla de oro de la Villa a la Escuela Universitaria Jovellanos. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la medalla de oro de la Villa a la Escuela Universitaria Jovellanos, en la que cientos de gijoneses con nombre y apellido se han formado en sus muros y han colaborado a que nuestra ciudad sea una ciudad mejor, y en reconocimiento a la obra que ha desempeñado, una obra educadora e integradora de tantos gijoneses, no solo gracias al esfuerzo de sus responsables, sino también al de alumnos e instituciones. Procedo a dar lectura a la propuesta. La Escuela Universitaria Jovellanos, antes llamada Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y durante mucho tiempo denominada Escuela de Comercio, tuvo su germen el 30 de agosto de 1862, cuando se estableció la sección de aplicación al comercio en el Instituto Jovellanos. Desde esa fecha se comenzaron a impartir los estudios de comercio en la ciudad. En 1887, una Real Orden reguló dichas enseñanzas, creando 8 escuelas en el resto del país, dejando de lado a la de Gijón. Tras esa decisión, concejales del Ayuntamiento, como Baldomero Rato, coincidieron en la necesidad de promover un centro educativo en la ciudad que impartiera tales disciplinas. El 1 de diciembre de 1889, a las 11 horas, se inauguró la Escuela Elemental de Comercio en el Salón de Actos del Instituto. Entre los presentes se encontraba García Sala, alcalde, del Castillo director, Rivas, coronel del regimiento de la Reserva de la Plaza, o el párroco de San Pedro, señor Piquero. El tiempo corría y las necesidades se incrementaban. Tras las numerosas vicisitudes por las que pasaron los estudios mercantiles en Gijón antes y después de la creación de la Escuela Elemental de Comercio, a finales de la primera década del siglo XX se dieron 2 pasos de gigante: la transformación en Escuela Superior de Comercio y la construcción de un magnífico edificio para albergarla. El 24 de enero de 1908, por Real Decreto y gracias a la intervención del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Faustino Rodríguez San Pedro, se crea la Escuela Superior de Comercio. Desde ese momento quedó independizado del Instituto Jovellanos. Al día siguiente, el Ayuntamiento firmó un convenio con la escuela para albergar la misma en la calle Ezcurdia número 56, donde actualmente se encuentra el Colegio San Vicente. Entre 1908 y 1909, el curso comenzaba con 255 alumnos y 15 profesores, 5 de ellos catedráticos. En estos años comenzó a detectarse la presencia de la mujer en la vida de la escuela. En la memoria de ese curso, el director terminó su alocución señalando: el más cariñoso y paternal saludo a los aplicados alumnos de esta escuela, con especialidad
a la pléyade de animosas señoritas que cursan en este centro docente los estudios mercantiles que tan utilísimos y redentores son para la mujer. Unas palabras que denotaban la realidad de la época, pero que sin duda también significaban el avance de la mujer en una sociedad anclada en los estereotipos masculinos. En este año 2008 se celebra el centenario de la creación de la Escuela Superior de Comercio. 100 años atrás, la modernidad del centro era patente y la euforia de la transformación en escuela superior hacía más notoria la necesidad de un edificio adecuado. El 2 de mayo de 1911 tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra del nuevo edificio. Antes, en 1909, la infanta Isabel de Borbón visitaba la escuela creando una expectación hasta entonces inusitada. El lugar elegido fue la huerta del Instituto Jovellanos y después de acumularse varios meses de retraso de huelgas en el sector con el establecimiento de las jornadas de 8 horas, el edificio se inauguró el 17 de octubre de 1915 con la asistencia del ministro de Fomento, Javier Ugarte, y del alcalde Fernando Galarza. El edificio, obra del famoso arquitecto Manuel del Busto, era el primero en España que se construía expresamente para albergar una escuela de comercio. Desde entonces se recuerda el emocionado discurso del director Valentín Escolar Iglesias, quien abogó por la supresión de los exámenes. Dijo así: yo me permito, señores, en tan solemne momento y ante un ilustre consejero de la Corona, abogar por la supresión de los más que inútiles, nocivos exámenes de prueba de curso. Suprimamos los exámenes y los alumnos acudirán a las aulas de los centros docentes del Estado, no con la ambición de aprobar, sino con el deseo vehemente de aprender. Desde 1908, fecha de la creación de la Escuela Superior, hasta nuestros días, 100 años después, se han sucedido innumerables hechos y anécdotas. Así, por ejemplo, en 1934, durante la Revolución de Octubre, la escuela sirvió de cuartel a los marineros del crucero Libertad. Y en 1936, al iniciarse la destrucción de la iglesia de San Pedro durante la Guerra Civil, los restos de Jovellanos fueron trasladados en una urna a la escuela, donde permanecieron depositados hasta octubre de 1938, cuando fueron llevados al Instituto Jovellanos. La escuela pudo con todo, pudo con los bombardeos durante la Guerra Civil, superó las diferencias de sexo, las que obligaban en 1938 a que alumnos y alumnas entraran por distintas puertas. Tras una etapa difícil, en la que incluso dejó de ser escuela de altos estudios mercantiles, 1941, el centro se volvió a reinventar y prueba de ello fue el incremento espectacular del número de alumnos, de los 231 alumnos de 1939 a los 513 del año 1946. En la década de los años 50 reinó la estabilidad. Se inauguró la biblioteca, la sala de conferencias, la sala de mecanografía e incluso la nueva entrada por la calle Ramiro de Maeztu, hoy Francisco Tomás y Valiente. Tras una huelga estudiantil en 1969, que duraría hasta 1970, la escuela prosiguió su vida académica. En 1972, un Real Decreto la incorporó a la Universidad de Oviedo, transformándose en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 2 años más tarde, don Tomás Peribáñez, director del centro durante 20 años, cedía el testigo a José Antonio Blanco Medina, que regiría la entidad hasta el año 1979. En el año 73 se implantaron los estudios de diplomado en Ciencias Empresariales y pronto la escuela volvería a contemplar cambios de ubicación. En 1981 hubo la primera propuesta de traslado al campus de Viesques, a un edificio de nueva construcción diseñado por el arquitecto Alfonso Iglesias. Un año más tarde se creó la Escuela de Informática, con la que compartiría sede y dirección. El futuro que esperaba la antigua Escuela de Comercio era esperanzador. Y es que a partir de entonces, además de lograr un reconocimiento social y académico, la escuela amplió nuevas diplomaturas. Así se sucedieron el curso de posgrado y comercio exterior, la diplomatura de gestión y administración pública, la diplomatura en turismo o los estudios de especialista universitario en transportes y gestión logística. En el año 2000, la Junta de Gobierno de la Universidad aprobó el cambio de denominación del centro para adaptarlo a la nueva realidad de titulaciones, denominándolo Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón.
A partir de ahí, su pasado más cercano, en el que comenzó el máster en Transporte y Gestión Logística y el que alcanzó en el año 2004 los actos de celebración de su centenario. En el año 2007 la escuela se trasladó a la laboral, donde cuenta con unas instalaciones inmejorables y una biblioteca espléndida. En este espacio se comienza a impartir el máster oficial en Dirección y Planificación del Turismo, primer máster del campus de Gijón, adaptado ya al espacio europeo de educación superior. Ese mismo año, la escuela recibe el premio Luis Suárez a la empleabilidad concedido por el Consejo Social de la Universidad de Oviedo. En su centenario se dijo de ella: la Escuela Universitaria Jovellanos ha contribuido durante más de un siglo a la formación de miles de empresarios y jóvenes emprendedores. Ha sido más que un centro de educación superior, ha sido un vivero ciudadano, una fuente de inquietudes sociales, un espacio de cultura y sensibilidad. La Escuela Universitaria Jovellanos forma parte de la mejor historia de Gijón y por ello la Corporación al completo ha convenido otorgarle la Medalla de Oro de la Villa. Se aprueba por aclamación. Asunto número 2. Concesión de la Medalla de Plata de la Villa a don Luis Redondo Álvarez. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la Medalla de Plata de la Villa a don Luis Redondo Álvarez en reconocimiento a toda una vida de infatigable luchador social y a su trayectoria vital como sindicalista, que sostuvo siempre sus ideas y principios con extraordinaria coherencia, aunque esto le supusiera optar en su acción sindical y política por un cambio difícil y conflictivo, pero manteniendo siempre la bonomía y afabilidad de carácter que le son unánimemente reconocidos. Para la lectura de la propuesta tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, don Jesús Montes Estrada. Bien, buenos días, alcaldesa, miembros de la mesa, homenajeados, público que nos acompaña, medios de comunicación. El líder sindical y político Luis Redondo Álvarez nació en Turón en diciembre de 1932 en el seno de una familia de ideología comunista. Se crió en realidad en Gijón, en el barrio del Natahoyo, a donde se trasladó con su familia cuando solo tenía 4 años. Tras cursar estudios con los hermanos de la Salle, comenzó a trabajar a los 14 años, fue primero pinche en una tienda y luego trabajó en la construcción y finalmente en la industria metalúrgica. Empezó como aprendiz en la fábrica de Moreda, donde trabajaba su padre, y a ella estuvo vinculado durante 4 años, convirtiéndose en un excelente soldador. Como oficial soldador, recorrería luego la mayoría de los centros industriales de Asturias, casi siempre con contratos eventuales. También su compromiso político fue temprano y se inició en una etapa muy dura. En 1958 empezó a militar en el Partido Comunista de España, en el que participó activamente hasta la desaparición de la dictadura franquista. 20 años después, en marzo del 78, abandonaría esa organización tras la tercera conferencia regional celebrada en Perlora. Contrajo matrimonio con Juana Benigna García Dueñas en febrero de 1959. Juntos emigrarían al año siguiente a Nuremberg, permaneciendo hasta 1965. Fueron a Alemania, como tantos otros españoles, a ganar para el piso, y lo consiguieron. Con el dinero ahorrado allí pudieron hacerse una modesta casita unifamiliar en Contrueces. Esa propiedad, tan dignamente adquirida, sería utilizada por la policía franquista para intentar desacreditarle. Coincidiendo con sonoras huelgas promovidas junto a otros por él, más de una vez se distribuyeron panfletos denunciando el chalet de Luis Redondo y su lujosa vida.
Una difamación de la que sería objeto bastantes veces a lo largo de su vida. Tras su regreso a Gijón en 1965, intensificó su militancia político y laboral. Adquirió protagonismo y prestigio en las luchas obreras y el desarrollo de comisiones obreras durante los últimos años de la dictadura. El nombre de Redondo está vinculado a la mayor parte de las movilizaciones y huelgas generales habidas durante la década de 1970. En los considerandos de uno de los procesamientos judiciales que sufrió en esta época, se decía: no es menos cierto que allá por donde pasa Luis Redondo deja una estela de huelgas. Él lo recuerda con humor porque efectivamente así fue. Trabajó en todos los astilleros de la bahía gijonesa y de todos fue despedido. En el último, el dique Duro Felguera, el despido se produjo al cuarto de hora de iniciar la jornada de trabajo. Fue detenido por la policía docenas de veces, en ocasiones con carácter preventivo, entre comillas, como ocurría en torno al 1 de mayo de todos los años. Fue también encarcelado en 2 ocasiones en los años 72 y 73, permaneciendo en prisión unos 3 meses. De esta época, Redondo recuerda con orgullo el trabajo realizado en las actividades de FUSOA, el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias, organización creada para ayudar a trabajadores represaliados o encarcelados que tenía carácter unitario y en la que participaban sindicalistas y militantes de izquierda de todas las tendencias. En 1976, al convertirse a comisiones obreras en sindicato, fue elegido secretario general del Metal en Gijón, pero en 1978 sustituiría ya a Francisco Prado Alberdi al frente de la Unión Comarcal, cuando éste pasó a la dirección regional. Ocuparía la Secretaría General de Gijón hasta la ruptura de la organización en el año 1981, como consecuencia de la crisis del Partido Comunista y su traslación al sindicato. Fue para él la etapa más dura de su vida, la desafección de las organizaciones a las que pertenecía con una entrega personal absoluta desde hacía tantos años. Resultó realmente muy dolorosa. La amnistía laboral de la que se beneficiaron en aquel tiempo la casi totalidad de los trabajadores represaliados durante el franquismo no le alcanzó a él. Un recuerdo lacerante al que se refiere con una significativa elusión. Mi voz es el silencio, dice al respecto. No estoy petrificado en ninguna clase de resentimiento. Fue ese mismo año, 1981, cuando nació en Gijón un nuevo sindicato escindido de comisiones obreras, la Corriente Sindical de Izquierdas. Luis Redondo sería su primer secretario general y ocuparía esa responsabilidad durante 16 años, hasta su jubilación en 1998. Luis Redondo ha sido, a lo largo de toda su vida, un luchador social. Sostuvo siempre sus ideas y sus principios con gran coherencia, aunque eso le supuso optar en su acción sindical y política por un camino difícil y conflictivo. Una coherencia que tuvo el sacrificio añadido muchas veces de la ruptura personal con viejos compañeras y compañeros de militancia. Hizo lo que consideró más justo y más útil para los intereses y la causa a la que se comprometió su vida, pero manteniendo también siempre la bonomía y la afabilidad de carácter que le son unánimemente reconocidos. Muchas gracias. Concesión de la medalla de plata de la Villa a la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la medalla de plata de la Villa a la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar en reconocimiento a su larga, brillante y ejemplar trayectoria, así como su enorme prestigio y fuerte arraigo en la ciudad de Gijón, a la que ha representado y prestigiado con su profusa actividad tanto en España como en el extranjero. Todo ello con el fin de dar expresión simbólica e institucional al aprecio y al reconocimiento social de que goza en nuestro municipio.
Para la glosa de la entidad premiada tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Pilar Fernández Pardo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Ayuntamiento de Gijón y reciban nuestra más cordial enhorabuena a los distinguidos con las medallas de oro y de plata de la ciudad de Gijón. La Coral Polifónica Gijonesa fue fundada en el año 1949 por su primer director, Anselmo Solar Ortiz, tras integrar uno de los dos ochotes nacidos del Orfeón gijonés, el Ochote Jovellanos, con las voces femeninas del Coro de San Lorenzo, dirigido por Enriqueta Díaz. A las voces iniciales, 7 de mujeres y 9 de hombres, se irían añadiendo a través de los años otras nuevas, hasta llegar a tener una media de 32 cantantes, con mayoría de voces masculinas. Su presentación pública se produjo en el Teatro Jovellanos el 29 de enero de 1950. Interpretó entonces, entre otras, obras de Mozart, Offenbach, Hilarión Eslava, Torner, Ángel Envil, José Ignacio Prieto y Enrique Truán. Un programa revelador respecto a los objetivos musicales de la nueva formación. En su primera década de existencia, los miembros de la Polifónica ensayaron con intensidad y multiplicaron actuaciones en Gijón y en Asturias. Fue un tiempo marcado por la precariedad de medios, incluso para disponer de un local digno en el que ensayar. Durante un breve tiempo, en el año 1954, se integró en el Grupo Cultura Covadonga, con el que llegó a grabar 4 discos pequeños. La constancia y calidad del trabajo de la Coral Polifónica tuvo su recompensa a finales de los años 50 y durante la década siguiente a través de premios en diversos concursos y actuaciones fuera de nuestra región. Los conseguidos en 1961 y 1963 en el Festival Internacional de Yangonen en el país de Gales acrecentaron enormemente la popularidad de la formación, su prestigio y su número de socios, lo que se le tradujo en conciertos en la BBC, giras por España y el extranjero y nuevas grabaciones discográficas con las casas Columbia y Philips. Tras el fallecimiento de Anselmo Solar en 1969, su nombre pasa a formar parte del de la Coral Polifónica Gijonesa. Asume entonces la dirección artística Carlos San Pedro Artime, que continúa la línea del fundador, tanto en lo que respecta al repertorio como en la intención de darse a conocer y difundir su música ampliamente. Las actuaciones se multiplican dentro y fuera de Asturias, con recitales en Canarias, País Vasco, Madrid y otras regiones. En 1978 se organiza una gira artística por México, con actuaciones en la capital y en otras ciudades, e incluso en el Canal 2 de Televisa. Estrenaría en ese viaje 2 obras de Enrique Truán, Cantares de Siega y Danza Marinera. En 1981 participó representando al Ayuntamiento de Gijón en los actos celebrados en Niort con ocasión del hermanamiento de ambas ciudades. Durante esta época, la Polifónica participó en otros importantes estrenos de obras de Enrique Truán, como El Milagro de Albelda, con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, bajo la dirección de Odón Alonso, la Cantata Sacramento, con la Orquesta Sinfónica de Asturias, dirigida por Víctor Pablo Pérez, o la Misa Solemne. También grabó 4 álbumes para la Casa Columbia y una cinta cassette para la Sociedad Fonográfica Asturiana. En 1995, Luis Gutiérrez Arias, que había realizado una gran labor al frente del Coro Universitario de Oviedo, releva a Carlos San Pedro, cerrándose así una etapa de 26 años e iniciándose otra en la que el número de componentes de la coral pasa de 35 a 54. La Polifónica busca una mayor proyección nacional e internacional y situarse entre los coros españoles de mayor prestigio. Amplía su repertorio con las mejores obras de la música universal, pero sin dejar de interpretar la polifonía asturiana. Esta época de gran autoexigencia concluye en el año 2002 con el abandono de Luis Gutiérrez, aunque retornaría en el año 2006. Le sucederían Adolfo Gutiérrez Viejo, Joaquín Valdeón Menéndez, David Roldán Calvo y desde septiembre de 2007 Policarpo Muñiz Santurio, su actual director. En octubre de 2004 se creó la Polifónica Gijonesa Juvenil, una espléndida cantera de voces infantiles y juveniles, dirigida primero por María Teresa Casado Ampudia y Carlos Alfredo Esteban García, y que hoy guía Paula Vicente Álvarez.
En su corta vida ha actuado, por ejemplo, en la interpretación del Requiem de Fauré, la Bohème de Puccini y Tosca de Donizetti. La Coral Polifónica gijonesa Anselmo Solar cumplirá pronto 60 años de actividad ininterrumpida. Una actividad marcada por la excelencia musical y por el empeño de proyectarse dentro y fuera de Gijón y de contribuir a la promoción de la música culta. Su archivo lo componen más de 700 partituras de todos los estilos, música asturiana, obras a capela, sacras y profanas desde el Renacimiento a nuestros días, obras para coro y piano, conciertos sinfónico-corales, zarzuela y ópera. Es no solo la más longeva, sino también la más acreditada, emblemática y prestigiosa de las formaciones corales de una ciudad en la que los muy buenos coros abundan y son una vieja y muy arraigada tradición. Por la Polifónica han pasado a lo largo de la historia más de 400 coralistas, pero han sido muchos miles los gijoneses que la han apoyado y han estado vinculados a ella de algún modo. Acumula una gran cantidad de premios y reconocimientos, entre otros, destaca la medalla de plata que le fue concedida por el Gobierno del Principado de Asturias en el año 2002. Concesión de la medalla de plata de la Villa a don Eleuterio Bayón Gutiérrez. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la medalla de plata de la Villa a don Eleuterio Bayón Gutiérrez, referente para muchos concejales y sindicalistas que le sucedieron, por su amabilidad, su cercanía, su entrega y solidaridad, y en consideración a su dilatada trayectoria política y de las diversas concejalías que desempeñó en este ayuntamiento. Para la glosa de la persona premiada tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, concejal don Pedro Sanjurjo. Muy buenos días, señoras y señores. Me corresponde el honor de glosar la figura de don Eleuterio Bayón Gutiérrez, una persona que nació en Puente de la Brisa, en Mieres, el día 15 de febrero de 1927, en el seno de una familia socialista y ugetista, que ejerció una precoz y decidida influencia en su futuro compromiso político y sindical. Su andadura laboral comenzó en la fábrica de Mieres, donde ingresó como pinche a la edad de 14 años. En el año 1957 se produjo su primer contacto serio con la política, entrando a formar parte de la Sociedad Amigos de Mieres. En el año 1962 participó en la fundación de la Unión Sindical Obrera, organización que abandonó en diciembre de 1977 al frente de un grupo de cuadros y militantes que se fusionaron con la Unión General de Trabajadores. Su contacto con el sindicalismo activo arrancó en 1962, cuando fue elegido jurado de empresa en la fábrica de Mieres. En 1972 fue trasladado a la factoría de Uninsa en Gijón y ese mismo año fue procesado por el Tribunal de Orden Público. En las elecciones de esta empresa fue elegido jurado de empresa con el mayor número de votos, más de 1.300 votos sobre el segundo, en una candidatura abierta. Jubilado por incapacidad en el año 1983, formó parte ese mismo año de la lista del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Gijón, en la candidatura que entonces encabezaba José Manuel Palacio. En el año 1987 figura como número 2 en la candidatura del Partido Socialista encabezada por Vicente Álvarez Areces, permaneciendo de este modo 16 años como miembro de esta corporación. Fue concejal desde la segunda Corporación Democrática del año 1983 hasta 1999. Actualmente preside la plataforma Asturcántabra de Ayuntamientos Solidarios con el Pueblo Saharaui y es afiliado a MCA, la Federación de Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores, adscrito también a la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la Unión Comarcal de UGT de Gijón.
Hombre vitalista, activo y comprometido con la defensa de los intereses de los trabajadores y de los más desfavorecidos, Eleuterio Bayón es historia viva del sindicalismo contemporáneo en Asturias, un compromiso que ha podido mantener gracias a la comprensión de su familia, especialmente de su mujer, de la que él dice es más merecedora de esta distinción de lo que pueda serlo él mismo. Ha sido, durante su etapa de concejal, siempre fiel a sus ideas democráticas y sociales. En todas las tareas que desempeñó se mantuvo continuamente a pie de calle. Cuando estuvo al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, impulsó junto a Teresa Ordiz y a Carmen Veiga la erradicación definitiva del chabolismo en Gijón. Su contribución personal y política en el Proyecto Hombre, en el Albergue Covadonga, en la Asociación Gijonesa de Caridad y en otras muchas entidades de carácter social y humanitario es bien conocida, y en todas ellas se le recuerda con afecto y gratitud por su implicación en cuantos proyectos se le presentaban. Bayón fue también concejal de Parques y Jardines, delegado de la Policía Local y Protección Civil, y durante los 8 últimos años que permaneció en la corporación fue concejal de la zona rural gijonesa, una responsabilidad en la que sucedió a concejales tan queridos como Manuel Sirgo y Marcelo García. No hubo rincón o familia que Bayón no conociese en la zona rural, y esa labor a pie de camino, de calella y de casería hizo que fuese un edil muy popular, como quedó de manifiesto en el multitudinario homenaje que se le rindió en su despedida en mayo de 1999. Su dilatada trayectoria municipal cabe destacar, por ejemplo, la creación del premio al pueblo más guapo de Xixón, un útil recurso para generar proyectos inversores en la zona rural, al tiempo que se incitaba a los vecinos a engalanar y cuidar sus territorios, los hórreos, las panedas, fuentes y molinos y las áreas de recreo. También dio un impulso definitivo al alumbrado de los caminos rurales. Su contribución como concejal de esta corporación también hay que incluirlo en el ámbito de cooperación, solidaridad internacional, que fue igualmente importante, especialmente en relación con Cuba y con el pueblo saharaui, respecto al que sigue desarrollando una notable labor desde la presidencia de la plataforma Asturcántabra. En definitiva, Eleuterio Bayón ha sido siempre un referente para cuantos le conocieron y le sucedieron, lo mismo en las tareas sindicales que en las consistoriales. Su amabilidad, su cercanía, su entrega, su solidaridad le hacen merecedor de la medalla de plata de la ciudad de Gijón. Muchas gracias. Concesión de la medalla de plata de la Villa a don José Luis Iglesias Álvarez. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la medalla de plata de la Villa a don José Luis Iglesias Álvarez en consideración a su amplia trayectoria como activista sindical y como persona inquieta, reivindicativa y promotora de causas y valores de justicia y libertad, y para expresar también con ello el respeto y el afecto que inspira en nuestra ciudad. Para la glosa de la persona premiada tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida, don Jesús Montes Estrada. De nuevo, buenos días, alcaldesa, homenajeados, concejales, concejalas. Bueno, es un placer y un honor, en mi caso, el glosar tanto la anterior pequeña biografía de Luis Redondo como ahora la de José Luis Iglesias. Bueno, el popular y activo sindicalista José Luis Iglesias Álvarez nació en Gijón en marzo de 1939, hijo de un gijonés republicano, trabajador de la compañía de tranvías y de madre langreana. Tras estudiar en la Fundación Revillagigedo,
inició su vida laboral a los 17 años trabajando como rectificador en Talleres Llama. Al mismo tiempo comenzaron sus inquietudes sindicales y políticas que desarrolló desde 1956 en la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, experiencia que le marcó profundamente y orientó su visión humanista de la acción política y sindical. Tras integrarse en 1962 en la Federación Sindical de Trabajadores, entra en contacto con líderes como Severino Arias, Paco Corte o Eugenio Royo, que fundarían la Unión Sindical Obrera. Colaboró con su organización en las elecciones sindicales de 1963-64, cuando junto a otros y a otras se plantearon utilizar la estructura del sindicato vertical en su estrategia de lucha. Tuvieron bastante éxito, puesto que se ganaron elecciones claves a nivel provincial en sectores como el metal, la energía o la alimentación. Lograron con ello activar intensamente el movimiento obrero. Fue una época de agitación social, fuertes movilizaciones obreras y, por supuesto, de gran represión. A raíz de la histórica manifestación de marzo de 1965 en Mieres, del asalto en la comisaría en Mieres, que provocó una oleada de detenciones entre cargos sindicales a los que el régimen privaría de la legítima representación ganada con el voto de los trabajadores. José Luis Iglesias fue encarcelado en Pola de Llaviana. Fue entonces cuando decidió integrarse de lleno en la Unión Sindical Obrera, que era la organización más afín con sus ideas y su visión de lucha sindical. En 1968 fue detenido y encarcelado junto a Severino Arias como consecuencia del manifiesto de la USO aprobado en el Congreso Sindical de Tarragona. En esa misma etapa participó activamente en la Sociedad Cultural Gesto, de la que José Luis llegó a ser presidente. También colaboró en las actividades de FUSOA, el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias, organización creada para ayudar a los trabajadores represaliados o encarcelados, que tenía carácter unitario y en la que participaban sindicalistas y militantes de izquierda de todo tipo de tendencias. Siempre dentro de la Unión Sindical Obrera, a pesar de las crisis y escisiones que tuvo a lo largo de la década de 1970, ocupó cargos de responsabilidad en la dirección regional y en la rama metalúrgica. En 1983, al celebrarse el tercer congreso, entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva de Asturias y 4 años después asumió la Secretaría de Acción Profesional. En marzo de 1991, con ocasión del primer Congreso Comarcal de Uso de Gijón, fue elegido secretario general, responsabilidad que revalidó en los 3 congresos siguientes y que abandonaría en junio de 2005, cuando pasó a ocupar en el 8º Congreso Regional la Secretaría de Relaciones Institucionales de la USO de Asturias, de la que sigue al frente en la actualidad. José Luis Iglesias acumula más de 50 años de militancia obrera, en su mayor parte dedicados a la USO. Como sindicalista asumió siempre responsabilidades directivas a nivel local, regional y confederal, destacándose como un hábil negociador y a su vez flexible, por tanto, en esa materia. Dentro de su propio sindicato, tanto con los empresarios y con las organizaciones patronales, también goza de un gran prestigio. Participó destacadamente en los movimientos sociales y políticos contra la dictadura franquista y en defensa de los intereses obreros, por lo que fue detenido un gran número de veces, aunque lo sería también ocasionalmente en la etapa democrática, cuando pasó más de 15 horas en los calabozos policiales por reivindicar el 28 de septiembre de 2001 patrimonio sindical para la USO. En su larga vida como activista sindical y como persona inquieta, reivindicativa y promotora de causas y valores de justicia y libertad, Iglesias ha sido coherente, perseverante, leal a su organización, pero sin sectarismo y generoso, dispuesto siempre a señalar méritos ajenos en todos los ámbitos de la sociedad y a promover su reconocimiento público. Muchas gracias.
concesión de la Medalla de Plata de la Villa al escultor don Vicente Vázquez Canónico. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la Medalla de Plata de la Villa al escultor don Vicente Vázquez Canónico, artista asturiano que ha sido protagonista de más de 30 exposiciones y una de las figuras asturianas más destacadas en el panorama artístico del Principado, que ha buscado siempre la máxima expresividad en sus obras, volcado su yo artístico en un diálogo continuo con la materia y con el fin de reconocer simbólicamente su arte, su capacidad transformadora de adaptarse a los distintos materiales para plasmar su visión de la realidad de forma excepcional. Para la glosa de la persona premiada tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Pilar Fernández Pardo. Bien, nos corresponde ahora glosar la figura del artista Vicente Vázquez Canónico, que hoy no nos puede acompañar por motivos profesionales, pero que está muy bien representado en la figura de su hija Juana. Vicente Vázquez Canónico nació en Gijón el 25 de febrero de 1937. Artista de reconocido prestigio, obtuvo sus primeros galardones artísticos en el Colegio Politécnico de Gijón. Vicente Vázquez estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de San Salvador de Oviedo, aunque más tarde entra en contacto con la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en la que se someterá a su disciplina. En 1957 presenta su primera exposición colectiva en el Real Instituto Jovellanos de Gijón, con la obra pictórica titulada Marina, que supuso, junto con las demás realizadas en esta época, un brillante ejercicio de color, luz y forma. En 1976 presenta al público su primera exposición individual en las galerías de la Obra Social y Cultural de Caja de Ahorros de Asturias, que supuso una gran acogida por parte de público y crítica. Desde mediados de los años 70, sus obras recorrieron buena parte de la geografía española: Madrid, Orense, Vigo, Barcelona, Pontevedra, Sevilla, etc. Vázquez Canónico tiene además obras en el Museo Provincial de Orense, en la Real Basílica de Covadonga, así como en las Cajas de Ahorros de Asturias y de Orense. Por ejemplo, su obra Nadador figura en el museo que International Swimming Hall of Fame posee en Florida, Estados Unidos, y que sirvió de símbolo para el Campeonato del Mundo de Natación celebrado en Madrid en 1986. Sus obras figuran en numerosas colecciones particulares y además tiene obra en países como Italia, Francia, Checoslovaquia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Noruega, Venezuela, Marruecos, Chile, Estados Unidos, Japón, etc. Entre sus obras más representativas destaca el busto que modeló de Su Alteza Real Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, que se ubica en el Paseo Marítimo de la Villa de Candás. Canónico es un artista muy polifacético, por ello se ha dedicado con éxito a la creación de obra escultórica, pero también de pintura, restauración, diseño, decoración, cartelismo, etc. Además de la mar, una de sus constantes referencias, Canónico ha encontrado en la disciplina deportiva una buena fuente de inspiración. Es el caso de obras como Tiro en balonmano o Punto de Encuentro. El artista gijonés lleva además desde la década de los años 70 investigando en el complejo mundo de los polímeros y su posible aplicación al campo de la creación. En su taller se encuentran a día de hoy numerosas piezas realizadas en estos soportes, fruto de dicha investigación, que se vio culminada con su participación como invitado de honor en las Jornadas del Plástico del año 85. En 1993, la Universidad de Oviedo le encarga la restauración del busto de Isabel II y en 1998 el Ayuntamiento de Oviedo le encarga la ejecución de un conjunto escultórico para la plaza de Ruiz de la Peña. En febrero de 2004 se inauguró su obra Comunicación en el tramo de la autovía que comunica Gijón con Villaviciosa a la altura del Puente Arroes. Vázquez Canónico siempre ha buscado la máxima expresividad en sus obras, volcando su yo artístico en un diálogo continuo con la materia. De esta manera, su obra ha pasado por sucesivas fases evolutivas, desde la figuración hasta la abstracción. El artista asturiano y su obra ha sido protagonista en más de 30 exposiciones y, sin duda, Canónico es una de las figuras más destacadas en el panorama artístico del Principado de Asturias.
concesión de la medalla de plata de la Villa al Consejo de Mujeres de Gijón. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde conceder la medalla de plata de la Villa al Consejo de Mujeres de Gijón con el fin de reconocer simbólicamente la obra desinteresada, ejemplarizante, reivindicativa, igualitaria y respetuosa de dicha entidad, que tomó testigo de organizaciones de mujeres surgidas en los últimos años de la dictadura y de los primeros años de nuestra democracia. Para la glosa de la entidad premiada tiene la palabra el concejal don Pedro Sanjurjo como portavoz del Grupo Socialista. Muy buenos días de nuevo y un saludo muy especial al amplio y representativo grupo de mujeres que nos acompañan en este Ayuntamiento de Gijón a través de un audiovisual que pueden seguir el Pleno desde el Salón de Recepciones, y a todo el colectivo de mujeres que a lo largo de estos últimos años han fortalecido y han favorecido la creación de este Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón. Se cumplen 20 años en el próximo, el 2009, y es este un buen momento para hacer memoria de sus antecedentes y rescatar el trabajo que han desarrollado las asociaciones en él representadas, así como reconocer su aportación y amplia participación en la construcción de una ciudadanía plena para las mujeres. Hemos de reconocer que el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón inicia un proceso que rompe con la invisibilidad de las mujeres en el espacio público, que contribuye a transformar la relación entre lo público y lo privado y que favorece la mejora de la calidad de vida de las mujeres. El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón se constituye el 6 de julio de 1989 en el Ayuntamiento de Gijón. Se reúnen representantes de los colectivos femeninos, siendo entonces concejala de la mujer de este ayuntamiento Gloria Ortiz, y tras múltiples reuniones previas, las asociaciones y organizaciones proceden a la aprobación de sus estatutos. Asociaciones y organizaciones de mujeres que forman parte del Consejo de Mujeres en el momento de su constitución son las siguientes: Tertulia Feminista Les Comadres, Colectivo Nielda Mujeres por la Salud, Grupo de Mujeres del PSOE, Departamento de la Mujer de Uso, Asociación de Mujeres Separadas, Departamento de la Mujer de UGT, Asociación Feminista Asturiana AFA, Asociación de Mujeres Progresistas, Grupo de la Mujer de Izquierda Unida, Departamento de la Mujer de Comisiones Obreras. El Consejo de Mujeres se hace heredero de una larga historia de reivindicaciones de las mujeres. Con el paso del franquismo a la democracia, las mujeres de los partidos antifranquistas que luchaban por las libertades inician el camino hacia la transición. Algunas de ellas en los partidos recogen la bandera del feminismo y se integran en organizaciones preexistentes como el Movimiento Democrático de Mujeres o las asociaciones feministas democráticas. Intentan transformar esta realidad desigual partiendo de unas reivindicaciones mínimas que se extendían al derecho a una educación en igualdad, a una sexualidad en igualdad y en libertad, el derecho del control de reproducción, el derecho del trabajo de las mujeres sin discriminación y especialmente el de la igualdad ante la ley. Es con la creación de la Asociación Feminista de Asturias en 1976 cuando estos movimientos confluyen en una asociación con un programa que recogía muchas de las peticiones y solicitudes del feminismo en ese momento. El programa de la Asociación Feminista de Asturias surge promovida por un grupo de mujeres para luchar contra la situación de explotación y discriminación que sufrían, también mantenida esta lucha a lo largo de todas las épocas y bajo cualquier sistema social hasta el momento actual. La AFA considera necesaria la existencia de un marco político democrático en el cual las leyes sean las mismas para todos los ciudadanos sin distinción de sexos. La lucha de las mujeres se centra, de acuerdo con el programa feminista, en largas campañas, las más célebres para la despenalización del aborto, la despenalización del adulterio, para conseguir la regulación del divorcio y los derechos laborales de las mujeres,
en el entorno de la celebración del día del 8 de marzo, que sirve para poner altavoz al trabajo que día a día se iba desarrollando en torno a estas reivindicaciones. En 1980, AFA, FIA, Feministas Independientes de Asturias, Colectivo Mujer y Socialismo, Comisión de Mujeres de UGT, Secretaría de la Mujer de Comisiones y Vocalías de la Mujer de la Calzada, dentro de las celebraciones del 8 de marzo, la corporación de este ayuntamiento acogió a las feministas en el salón de sesiones, haciéndose una declaración institucional donde se afirmaba la identificación con las reivindicaciones de la mujer, estando en contra de cualquier tipo de discriminación social, económica y laboral por razón de sexo. El colectivo Mujer y Socialismo, en las celebraciones del 8 de marzo del 81, marcadas por la defensa de la democracia por el tan reciente golpe de Estado del 23 de febrero, se remite a los medios de comunicación una petición expresa de creación de los consejos municipales de la mujer, donde se integrarían las asociaciones feministas y los colectivos cuya preocupación esencial fuese el tema de las mujeres. En 1983 se crea en Gijón el Centro de Información de los Derechos de la Mujer y se van creando nuevas asociaciones de mujeres. La Tertulia Feminista de las Comadres en 1985, Colectivo Nielda, Mujeres por la Salud, la Asociación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Separadas en el año 86, que trabajan en distintos ámbitos por los derechos de las mujeres y la visibilidad de sus logros. En 1987 se crea la Concejalía de la Mujer en nuestro ayuntamiento, una de las primeras de España, y se pone en marcha la Casa de Acogida Municipal en el año 1988 para mujeres víctimas de violencia de género. Es en este momento donde, como decíamos al principio, nace el Consejo de Mujeres de Gijón en el año 1989. El trabajo del Consejo desde el principio, como se desprende de sus actas, se centra en colaborar con la Concejalía en sus acciones. Una de las primeras será la campaña para dar a conocer en la ciudad la puesta en marcha a finales del año 90 de la Casa de Encuentros de las Mujeres, que se inauguró en marzo de 1991. Se programan con el Consejo los actos del 8 de marzo, jornadas, premios, campañas de sensibilización, y muy pronto se crean comisiones de trabajo de distintas representantes de asociaciones de mujeres que, junto con la Concejalía de la Mujer, trabajan en la puesta en marcha y en seguimiento de la Casa de Acogida Municipal y el programa de malos tratos, y en el seguimiento del primer y segundo plan de igualdad. En 1995 se incorpora la Asociación de Mujeres de Contrueces, Eva Canel, y en 1997 la representante de las vocalías de la mujer de la Federación de Vecinos, con lo que la representación de mujeres del Consejo abarca a todos los ámbitos de mujeres de la ciudad con una mayor representatividad. Sigue trabajando en el desarrollo del segundo plan de igualdad, con especial incidencia en el fomento del asociacionismo. Se recoge el nacimiento del programa Femenino y Plural en el año 1995 de la Concejalía para las vocalías de la mujer de las federaciones de vecinos, así como el desarrollo del segundo plan de igualdad, muy centrado en el empleo y en la lucha contra la violencia de género. En el año 2000 se han incorporado al Consejo nuevas asociaciones que han ido formándose. El caso de Les Casadíes, la federación que agrupa a las vocalías de la zona rural, la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas y Maltratadas, Andecha Moces Dai Aldengue, Espacio de Mujeres de Nueva Izquierda, Fórum de Política Feminista y la Asociación de Mujeres La Xana. Y entonces se firma la Carta de las Mujeres de Gijón. En esta carta, elaborada con un amplio consenso de los grupos de mujeres representados en el Consejo, así como de otros grupos de mujeres, traslada a la política municipal la necesidad de la transversalidad de género en la implementación de las políticas públicas. Se dice entonces las necesidades, la visión de los problemas desde la experiencia de ser mujeres debe estar presente en el conjunto de la vida local, con la presencia de mujeres, con el análisis de género de todas las políticas, es decir, cómo afectan y cómo inciden en la vida de las mujeres estas políticas. Recoge la propuesta para establecer un compromiso entre las mujeres de Gijón y su ayuntamiento, propuesta para iniciar un proceso de transformación y de avance para las mujeres. El Consejo sigue trabajando
presentando propuestas en la elaboración del tercer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón y junto con el Instituto Asturiano de la Mujer en el plan para avanzar en la erradicación de la violencia de género, y se abre al movimiento a nivel nacional participando en los encuentros estatales de consejos de la mujer. En el año 2002 se celebra y organiza en Gijón el tercer encuentro de consejos. Se siguen organizando las celebraciones del 8 de marzo en algunos casos, complementando con actividades propuestas por las asociaciones. Las actividades que desde las instituciones se proponen, tanto municipales como autonómicas, uniendo a esta el recuerdo de las víctimas de la violencia de género el día 25 de noviembre desde el año 2001. Nuevas asociaciones se incorporan al Consejo, es el caso del Grupo de la Mujer del Partido Popular en el año 2002, el Foro de las Mujeres del Llano y Xabuguina en el año 2006. Se crea en el año 2002 la Escuela de Verano Rosario Acuña, siendo Amelia Valcárcel su directora, y se trabaja en la elaboración de propuestas para el plan estratégico de la ciudad. Desde el año 2004, el Consejo de Mujeres de Gijón participa activamente en las principales iniciativas de las administraciones públicas en materia de políticas de igualdad, realizando aportaciones durante el debate de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral para las Víctimas de la Violencia de Género y de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el desarrollo posterior de proyectos tan emblemáticos para nuestra ciudad como la Casa Malva, Centro Integral para la Atención a Víctimas de la Violencia de Género, que fue inaugurado en el año 2007. El Consejo sigue trabajando en la ampliación y desarrollo de los derechos de todas las mujeres de la ciudad para que se sientan representadas y hace de interlocutor y de transmisor de sus preocupaciones y solicitudes. Es el órgano consultivo de referencia para los documentos y políticas de igualdad que se desarrollan en la ciudad, el lugar donde discuten las líneas de trabajo para el desarrollo de las iniciativas en materia de políticas de igualdad. Muchas gracias. Antes de levantar la sesión, permítame dejar constancia de la ausencia de la concejala Dulce Gallego por fallecimiento de su padre y le transmitimos nuestro más sentido pésame. Reciban las entidades y las personas premiadas nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestra más cordial enhorabuena. Muchísimas gracias y pasamos a nuestro salón de recepciones, donde la Coral Polifónica Gijonesa va a interpretar algunas de sus obras y donde podemos también contactar con las personas que nos esperan. Muchísimas gracias y levantamos la sesión.